Es un inmenso placer volver a encontrarnos esta noche desde Maracaibo, soy Carrillo, para el espacio de Hablemos de Historia. Cuando comienza la República, cuando Bolívar viene, allá en 1810, cuando Bolívar viene de Europa y convence a Miranda para que Miranda venga a declarar la independencia, a hacer el acta del 5 de julio, cuando se dan estos movimientos, hay acá que Venezuela tiene la independencia, que ya no va a depender que ya no es colonia, que ya no depende de Europa. Y entonces eso lo comienzan estos hombres valientes. Recuerdan que había una junta patriota, y esa junta patriota era la junta patriota donde participaba Bolívar y donde participaba Francisco de Miranda. Cuando se concreta la independencia, que ya está el gobierno con su acta de independencia, que ya el gobierno ya no lo ejercen, paran, que ya quienes gobiernan son los venezolanos. Ocurre que hay un levantamiento en Valencia de gente que se opone a la independencia, venezolanos, negros, esclavos, indios, que se oponen a la independencia y se levantan y deciden, para sofocar aquello, nombrar a Francisco de Miranda como general del Ejército General de Venezuela, para que la autoridad de Miranda, que era un hombre conocido por todas las batallas en las que había estado en Europa y por los años, para que ese peso del general Miranda ayudara a sofocar. Y entonces no se sofocaron y el Congreso le dice, pero mire, vaya usted a sofocar a esa gente, vaya usted a someter a esa gente. Y Miranda, dice, sí, yo voy, ¿cómo no? Perfecto. Fulanito, vamos al sublé del otro, y estaba allí el del Toro, que era marqués, el marqués del Toro, padre de María Teresa del Toro, ¿no? Padre de María Teresa del Toro. ¿Qué ocurre? Que Bolívar es un cadete del ejército español. Es un hombre formado, un hombre que estuvo formado en la Academia Militar de Caracas para poder ser cadete, para poder llegar a ser militar, y también estuvo formado en las academias de Madrid, en donde aprendió a usar la espada, a usar el sable, a usar las armas blancas. Entonces tenía una preparación militar. Bolívar era un hombre joven, pero tenía una preparación militar. Entonces cuando le dicen eso, que él se da cuenta que hay que ir a enfrentar a los que están sublevados, Bolívar se ofrece, yo quiero ir, y le hace llegar su deseo de ir con los que están allí en la Junta Patriota, con los que están allí en esa sociedad patriota. ¿Y saben qué dice Miranda? No, ese joven Bolívar no va. Ese joven Bolívar que no vaya, porque es un joven muy loco. Muy loco. Miranda llamó loco a Bolívar y dijo que no fuera, que no se lo iba a llevar, que él contaba era con otro. Y entonces Bolívar se entera. Muy inteligentemente no enfrentó a Miranda, sino que se valió de su amistad con el Marqués del Toro y Alaiza. Y entonces se vale de la amistad con el Marqués y le dice, ¿me podría llevar usted como asistente, como edecán? ¿Podría yo acompañarlo? Y el Marqués del Toro le dice, sí, usted se viene conmigo como edecán, y se lo lleva. ¿Qué ocurre? Que cuando entran en el enfrentamiento, cuando se consiguen a la gente que está amotinada, que está sublevada, Bolívar, joven, entra y pone el pecho al enfrentamiento, y en una mano lleva un sable y en otra mano lleva la pistola. Con una mataba y con otra se defendía. Le daba por acá un espadazo
y liquidaba a un soldado y por acá le daba un pistoletazo a quien venía a hacerle daño. Bolívar peleaba con las dos manos, ambidiestro. Peleaba con la espada, peleaba con la pistola. Entonces cuando yo posteo esto, cuando yo comparto esto, mucha gente me dice, no, eso es mentira. Eso es falso porque Bolívar siempre estaba en la retaguardia y miraba de lejito. Bolívar nunca peleó. Miren, Bolívar peleó y le echó muchísimas. Y Bolívar peleaba como un hombre y peleaba con técnica. Era un hombre que manejaba la espada. Pero bueno, no le sacó la espada a los soldados allá en España cuando María Luisa lo mandó a revisar porque esto, porque aquello, y lo que eran unas vainas ahí de celo, ahí en lo que llaman la entrada de los toros. No agarró y sacó la espada y se fue contra los soldados para que respetaran. Y tuvo que meterse un amigo epa, ya va un momento, Simón, cálmate. No ha pasado nada ahí. Pero Bolívar enfrentó. Y en la batalla del Pantano de Barca, Bolívar se bajó del caballo y se metió a pelear cuerpo a cuerpo. Bolívar no le huía, Bolívar le echaba. Ahora, que Bolívar era alguien que sabía que su cerebro y que su pensamiento y que su proyecto lo tenía él en la cabeza y que su voz de mando era importante para concretar la libertad, la emancipación de la América, él lo sabía y entonces evitaba ponerse en peligro. Porque ¿qué ganaba él exponiéndose a que le arrancaran la cabeza? No, porque valor tenía Boves, sí, Boves tenía valor y por eso es que lo matan. Por eso es que Boves muere de esa manera, en esa batalla, porque va y le pone el pecho. Bolívar no ponía el pecho, no ponía su vida innecesariamente. Bolívar cuando tenía que escapar de un lugar, porque era la razón, porque era lo razonable, lo lógico, salía de patitas y corría, y se escondía, y se fue para Jamaica. Y en el atentado que se le hizo en el rincón de los toros, se tira de la hamaca, se va a Gaza, se monta en un caballo, sale huyendo, deja el pelero, como dicen los venezolanos, como decimos los venezolanos. ¿Por qué? Porque no era pendejo. No era pendejo. Pero cuando tocaba pelear, cuando tocaba ponerlas, pues las ponía. Ponía toda la carne en el asador. Toda la carne en el asador. Ahora la gente dice, bueno, pero ¿por qué iba detrás y por qué no entraba? ¿Y por qué? Porque las batallas antes tenían sus reglas. Las batallas, las guerras, los enfrentamientos armados de grupos armados y de guerra tienen sus códigos de guerra y tienen su manera de operar desde la antigüedad. Y allí habían reglas que se aplicaban en ese enfrentamiento. Y esas reglas implicaban que había un coronel, un general, había alguien que dirigía a la tropa. Y la tropa estaba dividida en los fusileros, los granaderos, los granaderos a caballo, la caballería. ¿Ve? Y esas fuerzas había que dirigirlas, como se dirige una orquesta. Y entonces dice, no, porque él se quedaba atrás dirigiendo y mandando, pero carajo, si no hay alguien que dirija y que manda y que mire la cosa desde acá, desde esta perspectiva, para poder jugar con los movimientos de los soldados, como se hace con un ajedrez, para mover las piezas, ¿cómo se gana la batalla? Si no hay alguien que haga la estrategia. La estrategia. Y la estrategia se la puedes poner a cualquiera, pero si cualquiera no tiene la inteligencia, ni no sabe para dónde va la cosa, ni cómo manejar esa fuerza armada, esos hombres armados para poder lograr y penetrar el otro bando y desarticularlo y vencerlo, entonces pierdes. Ahora Bolívar era un genio militar, pero Bolívar como genio militar ganó y perdió. Ganó y perdió.
Por ahí hay un escritor que dice que Bolívar peleó 36 batallas, en las cuales 18 estuvo presente y las otras 18 no estuvo presente, y que algunas no las perdió, sino que no se presentó o las rechazó. Otros dicen que participó en 400, 500, un montón de batallas. Y bueno, es que hubo tanto enfrentamiento en aquella época. Aquella época se trasladaba el ejército libertador de un lugar a otro, y en ese movimiento, por ejemplo, de Maracay, de Valencia a Maracay, en ese trayecto, cuando iban, se podían presentar 3, 4 y hasta 5 enfrentamientos. ¿Con qué? Con los bandoleros, porque había bandoleros que eran bandoleros y eran ladrones, pero tenían una participación en la batalla. Tenían la participación y tenían el objetivo de mortificar el ejército para que el ejército no llegara a tiempo al lugar en donde iba a darse el verdadero enfrentamiento. También tenían la misión de quitar y robarse las armas, de mermar la fuerza militar. Y esos bandoleros estaban a los costados de los caminos, y entonces eran enfrentamientos pequeños que iban en esas trayectorias y se presentaban muy a menudo. Y las batallas dirigidas por el Libertador, la batalla de Carabobo, es una joya de lo que es la literatura de las batallas y los enfrentamientos bélicos importantes por los generales grandes. La batalla de Carabobo es una pieza de análisis por la manera como Bolívar fue preparando el enfrentamiento. Bolívar tardó años preparando Carabobo. La batalla de Carabobo no la sacó Bolívar de un sombrero. Bueno, 24 de vamos para la batalla. No, la batalla de Carabobo la trabajó Bolívar durante años. Fue preparando el ejército, moviendo. Él escogió el lugar donde se iba a dar esa batalla. ¿Ven? Entonces, allí Bolívar demostró por qué era que estaba cuidado, que estaba allá lejos, que estaba mirando, y lo que hacía era dar órdenes y manejar y ordenar. Porque la estrategia la tiene el general que comandaba el enfrentamiento.